el tercer eje de trabajo, ¿sí? Ustedes se acuerdan que hicimos todo un esquema conceptual para conocer la propuesta formativa y tiene que ver con la parte de la historia, ¿sí? Procesos históricos de conformación del sistema educativo, ¿sí? Muchas veces cuando hice varias devoluciones de los esquemas, los cuales contiene la idea de que ustedes puedan tener contacto de los tres ejes en forma clara, que se articulen. Acá es importante que lo que van a trabajar ahora se desarrolla en profundidad después en Historia Argentina, en otro espacio curricular, ¿sí? Acá vamos a ver algunos puntos, algunas miradas generales sobre lo que pasó desde la dimensión pedagógica, ¿sí? Después ustedes lo van a ver después de la historia social, la historia del sistema en profundidad. Este sería como una anticipación o la primera etapa como para que ustedes tomen en contacto qué pasó en esa historia para que lo fortalezcan y lo profundicen el año que viene, ¿sí? Si no se desarrolla esta parte, el año que viene es como que, decir, que no van a saber situarse en la parte pedagógica e histórica. Entonces, desde ese lugar, lo miramos en general a este periodo, solamente el proceso de conformación del sistema educativo, que lo define así la currícula, y de tal modo de que ustedes puedan saber en general qué pasó con el Congreso Pedagógico, la Ley 1420, que si bien ustedes son de nivel inicial, impacta en la formación también elemental, ¿sí? Que no era obligatorio en ese tiempo. Es importante que tengamos en cuenta que la obligatoriedad del nivel inicial surge con la ley federal en la década de los 90 recién. Imaginen ustedes que tiene pocos años de obligatoriedad el nivel en que ustedes se están formando, ¿sí? Imaginen todo el tiempo, si bien existía prácticas educativas formales o no formales en ese nivel, lo que el Estado pone recursos específicos y la obligatoriedad es a partir de la década del 90 con la Ley Federal de Educación, ¿sí? Antes no era obligatorio, por eso había una fuerte concepción y concepciones pedagógicas que pensaban, y está presente hoy en día en muchas maestras con mucha antigüedad el tema, las concepciones de la guardería, la identidad a nivel inicial en términos como formadora, ¿sí? Específica, como un nivel que forma, distinto al nivel primario, ¿sí? Y distinto a lo que ahora se empieza a institucionalizar, lo que es la educación maternal, ¿sí? Hoy hay educación maternal, pero no es obligatoria. Entonces, antes de la ley federal, ustedes, ante la ley federal, era como la educación maternal hoy. O sea, no es obligatoria, pero existe. Hay una currícula para enseñar, o hay contenido para enseñar a nivel de maternal, pero no es obligatorio. Entonces, hay todo un conjunto de teoría, investigaciones, forma de organización y trabajo con los niños, que no es obligatorio, pero está presente, ¿sí? Lo mismo pasó antes de la ley federal. Había prácticas educativas a nivel inicial, pero no era obligatorio, ¿sí? Y se empezó con la obligatoriedad en la sala de 5, después la obligatoriedad en la sala de 4, y ahora se ha universalizado la sala de 3, ¿sí? Hasta que llegue a ser obligatoria, sala de 3, sala de 4 y sala de 5, ¿sí? Y después iremos a pasar más adelante, porque eso tiene que ver con que el Estado tenga que poner recursos a la obligatoriedad también con la maternal, ¿no es cierto? En algún sentido. Entonces, es el proceso de ustedes histórico, es distinto al nivel inicial. Pero nosotros tenemos que ver algo de historia, lo que tiene que ver con la educación general básica, con la educación general, que es un cimiento para la construcción pedagógica, ¿sí? Que está presente en la historia de la educación. Bueno, les voy a ir visualizando era por acá, la clase para que lo leamos y lo vayamos viendo juntos. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. No se puede compartir. ¿Por qué no se puede compartir? Una pestaña de Chrome. Ay, no me deja. Bueno, eso es porque cambié de una computadora a otra que me prestan. No la conocen.
Ustedes pueden abrir en dos ahí la computadora, chicas. De un lado el Drive y el otro la clase. Sí. Traten de intentarlo. Pueden poner en Sí, un sí. lado así. Sí, la clase sí se puede abrir. Sistema Educativo Argentino, debates pedagógicos a Ah, fines del bueno. siglo XIX. Bueno, yo lo voy a ir leyendo y ustedes me van siguiendo. Porque en la pantalla no la voy a poder, porque no sé qué pasa. Bueno, ya voy a saber qué le pasa. Bueno, yo voy a la clase. Bien. Bueno, ahí vamos a ver los debates pedagógicos a fines del siglo XIX. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bueno, no sé quién está. ¿Quiere que la comparta desde aquí por si alguien no lo pueda abrir o todos lo tienen ahí en la clase? Porque yo tengo la opción de presentar también. Fíjate, si te anda, tomamos el tuyo. Déjame intentar una vez más. No, no pasa que el Dale. navegador. Es que este es otro Chrome, por eso. Bueno, puedes pasarlo. Me lo agrandas. A ver. De paso lo lees. Así va a aparecer. A ver, pantalla completa, Sí. Adjuntar. compartir. Sí, pone compartir, selecciona ahí la... La pantalla, díganme si se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, me lo Bueno, vas bajando mientras yo voy leyendo y hacemos juntos. sí, sí, Qué sí. bueno. Bueno, tenemos los debates pedagógicos a fines del siglo XIX y el marco normativo de educación común, ¿sí? Recuerden que el proceso de conformación del Estado, de Estado-Nación, es largo, ¿sí? Desde 1810 en adelante ha habido distintos procesos de conformación, de formas de gobierno, ¿sí? En 1820 a 1853, un periodo asignado por las guerras civiles, y en el cual ahí teníamos distintos caudillos. Los caudillos son los que vivían en cada uno de los territorios, y hacer amo y señor de esos territorios y gobernar con recursos, también construían algunas partes de sistemas, formas de educación en cada uno de ellos. Entonces había como protosistema, había distintas formas de educación propias y particulares de cada caudillo en base a sus necesidades, ¿sí? Prácticas incipientes, ¿sí? Leer, contar, nada más, y calcular. Eso era básico como para empezar a trabajar. Ahí lo importante es que una vez que se empieza a conformar el sistema educativo, primero se empieza a desarrollar todo lo que es educación media, ¿sí? Sobre todo en la época de la presidencia de Sarmiento, y llegado a 1880 empieza la presidencia de Roca, ¿sí? Roca empieza a trabajar en la conformación del sistema educativo. Uno cuando arma el Estado empieza a organizar la educación, lo que es lo militar, dividir los territorios, también se crea el tema de la formación de la capital del país. Bueno, en todo ese proceso hay definiciones que se empiezan a tomar en términos de pedagogía, ¿sí? Formar un sistema educativo que articule todos estos protosistemas que están presentes en el país, ¿sí? Recuerde que había muchos territorios en Roca, del Río Negro hacia el sur, estaban los nativos, había un fuerte comunidades nativas en Chaco, o sea, el territorio era reducido. Después de Roca se empieza a lo que se dice la conquista de los nativos. En todo ese proceso, en esta lógica, se empieza a debatir sobre la pedagogía. Sarmiento, Sarmiento empieza a construir y poner en escena saberes pedagógicos que tenía previamente de sus viajes a distintos países, ¿sí? Toma modelos, ejemplos, organiza la educación de Chile, después vuelve a la Argentina, es presidente,
fuerte, empieza a construir todo el proceso del normalismo, escuelas normales, entonces, si necesitamos formar escuelas para educar, necesitamos formar docentes. Entonces también está la escuela, empieza a conformar, a instituir las escuelas normales, también las escuelas medias, y traen muchos modelos de educación de maestras de Estados Unidos. ¿Sí? Vienen maestras de Estados Unidos, las elige, las trae y empiezan a dirigir todas las escuelas normales. Bueno, y da todo su impronta, entonces da la huella de la educación estadounidense, en algún sentido viene con estas educadoras, todas mujeres, él apostaba a la educación de la mujer. En relación a esto, en esa época había una fuerte formación, o sea, ahí está, una fuerte formación y dirección de los varones en educación, y a partir de ese momento se empieza a construir esto que tiene que ver el rol de la mujer en la educación, ¿sí? Muchas mujeres pertenecían a sectores medios y, bueno, empezaban a trabajar con la educación. Hubo mucha compulsa en términos de los sueldos y los gastos de las maestras, las maestras que venían de Estados Unidos en términos de viático, de conformación, de pago. Bueno, hubo mucho conflicto en esto. Y bueno, y en estos debates pedagógicos, si ustedes verán, todos son varones, ¿sí? En términos de que empiezan a conformarse los congresos pedagógicos en Buenos Aires en 1882. Sí, estos son como representantes también de los caudillos, los representantes de las comunidades del interior. No así, y fuertemente criticado por Sarmiento, llegan las maestras. Las maestras, en gran número, conforman este congreso y a definir posiciones, ¿sí? Es como muy ambivalente la posición de Sarmiento en términos que, por un lado, las criticó en un inicio porque no podía quedar en manos de ellas las definiciones de las leyes o de la futura ley en términos pedagógicos, pero después las avala y las acompaña en términos de decisiones que iban tomando ellas, ¿sí? Entonces, también es interesante después analizar ese discurso. Bueno, el Congreso Pedagógico legisla sobre educación común, establece las bases para la educación que tenemos actual, establece un fuerte debate que no se resuelve, que tiene que ver con la compulsa con la religión, ¿sí? O sea, la religión, la educación religiosa, en algún sentido era fuerte. O sea, quien controlaba la educación tenía que ver con las comunidades religiosas, ¿sí? Y la necesidad de que la formación pasara al Estado, en algún sentido el Estado sea el actor que defina qué se enseña, cómo se enseña, ¿sí? Empieza a aparecer nuevas lógicas que tienen que ver con corrientes de pensamiento positivistas y también de una corriente también antropológica que también ascribe a Sarmiento, que tiene que ver con la civilización y el barbarie, tiene que ver con esto de Darwin, en el cual había alguien superior, que era el blanco, europeo, burgués, que ellos eran civilizados y teníamos que ir ese camino. Hay todo un componente ideológico, un componente organizado, pero no quita, en algún sentido, de que Sarmiento impulsara la educación homogénea, pero para todos, ¿sí? Si bien excluía en algún sentido los nativos, negros, que los consideraba como en algún sentido que no se podían ser educables, pero la educación que se empezó a conformar, la educación común para todos. Felipe Pigna habla de lo común y qué es lo común en este sentido, que era el blanco, el criollo, que tenía todo, el que tenía un cierto acercamiento al europeo era posible de ser educado, ¿sí? El resto no, pero en la práctica la normativa empieza a ser distribuida a todas las jurisdicciones en términos de que todos estaban obligados a ir a las escuelas, ¿sí? Sobre todo en el periodo de inmigración, que después de 1880 en adelante viene un fuerte ingreso de personas de Europa, ¿sí? ¿Venían las personas cultas? No, venían los sectores
que eran expulsados allá por las guerras, por los conflictos, venían a la Argentina, ¿sí? Entonces también quienes venían de la inmigración eran personas analfabetas. Entonces, teníamos analfabetos aquí, teníamos analfabetos que venían del exterior. Entonces también era un doble desafío en este sentido. Entonces empieza a definir este congreso qué se enseña, por ejemplo, y cómo se enseña. En el marco de esta relación, para que nos situamos, estamos empezando a configurar y fortalecer en el Estado la pedagogía que es tradicional, ¿sí? El que sabe es el docente, hay una concepción del docente que sabe, el niño es pasivo, el niño está tabula rasa, el niño recibe. Esto viene toda una corriente de pensamiento, seguramente que no sé si han visto ustedes, que tiene que ver con el conductismo, ¿sí? El constructivismo, que pensaba que el sujeto tenía procesos mentales, que razonaba, se empieza a incorporar en forma después, ¿sí? Entonces, acá el sujeto es pasivo. Había muchos debates ahí en términos de decir si el niño nacía malo o era bueno por naturaleza. Imaginen todos esos debates, si tenía que ser socializado, adoctrinado, o sea, el niño era un adulto en miniatura o el niño era un niño salvaje, nacía salvaje, que había que socializarlo a partir del castigo. Bueno, estos debates en el Congreso se elimina el castigo físico, por ejemplo, ¿sí? Antes el castigo físico era natural, o sea, era parte del proceso de esto de las disciplinas o de disciplinamiento, ¿sí? Entonces, si bien cuando hay un marco teórico que te define la ley, te dice no hay más castigos, no quiere decir que en las prácticas sociales y cotidianas de los padres, de las docentes, o quien educara en cualquier parte del país, no estuviera presente, ¿sí? Hoy tenemos marcos normativos que definen cómo se enseña cada área y el trabajo con el niño, y no quiere decir que sea así en realidad, sino cada espacio, en cada contexto se interpreta, se resignifica. Hoy más que más podemos ver situaciones en algún sentido de práctica de socialización primaria en la familia que seguramente apela a estos recursos, ¿sí? Con las disciplinas en el sentido del siglo XIX. Entonces le pegamos un chirlo al niño para que responda. Bueno, entonces hoy está presente en el siglo XXI y lo hemos visto en un montón de lugares y medios. Entonces, acá se debate cuáles son las ciencias, o sea, empieza a cobrar relevancia lo que son las ciencias exactas, ¿sí? Las ciencias naturales. Por eso cuando hablamos de positivismo, quiere decir que las ciencias naturales, la investigación, todo lo que tiene que ver con la cartografía, la geografía, la historia, desde el punto de vista de las ciencias naturales, ¿sí? Entonces, desde ese lugar empieza a instituirse lo que es enseñar, ¿sí? No es leer, calcular, sino empezamos a enseñar geometría, matemática, geografía, historia, ¿sí? Entonces, empieza a cobrar relevancia nuevas disciplinas, una nueva vinculación del docente con los alumnos. Si bien el docente es el que sabe, el alumno es pasivo, no está mediado por las disciplinas o lo que se entiende por castigo, ¿sí? O los azotes, ¿sí? También se empieza a configurar lo que es el espacio. Y nosotros vemos que tenemos los asientos y miramos al pizarrón, ¿sí? Y empieza a configurar ese espacio. Antes los espacios no estaban definidos específicamente, y se empieza a adoptar lo que era lógica también, que viene de la religión, el mirar el pupitre mirando hacia adelante, como en la iglesia, alguien que te habla del púlpito, de arriba. También tenemos que ver en cuenta acá el lugar que ocupa el docente, que es un lugar alto, que mira a sus estudiantes desde arriba, ¿sí? La disciplina, y también acá cobra relevancia lo que es el higienismo, ¿sí? El cuidado de la higiene. Recuerden que en esa época no había cloaca, el sistema de agua no era común, entonces cuando ustedes escuchen el higienismo o que le enseñaban higienismo, le enseñaban a lavarse, a cuidarse, la salud fuertemente también por las pestes en esa época, ¿sí? Imaginen que tenían pozos, iban todo el río, lavaban en el río, o sea, son prácticas sociales que definían muchas veces la higiene. Muchas escuelas que en esa época se habilitaban como escuelas en casas, iban inspectora, lo primero que veía era la higiene, si estaba limpio el lugar, cuidado, aseado, los niños cuidados, aseados.
la pulcritud en términos del guardapolvo blanco, tiene que ver con también demandas de salud de la época, ¿sí? Más allá de una conformación también higienista en el pensamiento y en la formación, en la manera de pensar de los chicos, ¿sí? Bueno, bajamos un poquito. Vamos a leer ahí que dice. Ahí paran. Ahí leo. La iniciativa, un poquitito más arriba. Sí, porque... Ahí está, perfecto, gracias. La iniciativa del Congreso para debatir acerca de las ideas y principios que debían regir la educación pública puso a la Argentina entre los adelantados de la materia. ¿Por qué los adelantados? Nosotros llegamos a conformar un sistema educativo y reducir el analfabetismo como los países en desarrollo hoy. O sea, éramos pioneros en todo. La alfabetización se logró en muy poco tiempo en comparación a países que teníamos en los límites, ¿sí? O América Latina. Entonces éramos pioneros en términos de alfabetización y desarrollo, porque el Estado pone muchos recursos, ¿sí? Si las jurisdicciones no tenían recursos o dinero para crear las escuelas, el Estado incorporaba las subvenciones. Seguramente si alguna de ustedes vive en el interior o vive en el interior, van a ver alguna escuela que dice escuela fiscal, que pertenecía a la nación, que venía con las subvenciones, sobre todo en 1905 había recursos que destinaban específicamente para esto, que eran las escuelas Laines, convivían las escuelas de la jurisdicción de cada una de las provincias y escuelas nacionales, que eran las escuelas Laines con plata, específicamente destinadas a la nación. Entonces teníamos escuelas de la provincia, escuelas municipales, escuelas Laines en nivel primario, o sea, el recurso, la distribución de recursos fue significativo en términos de que sumado a esta la lógica pedagógica, o sea, tenías que aprender, llevaban presos a los padres si no asistían los niños, lo iban a buscar, el inspector era como prácticamente quien definía el lugar donde se hacía la escuela, la hacía con el inspector controlaba los recursos, la plata, y la plata muchas veces era manejada por las mismas personas que de las escuelas, ¿sí? Había en este sentido, y estaba el debate ahí, que hoy está presente, en qué medida se le da participación a la comunidad o al colectivo de padres en la gestión de las escuelas, ¿sí? También en el Fuerte Compulse, pero se redujo a una menor participación de los padres y mayor protagonismo del Estado. La dificultad de la superior ese puntito no muere. Para alcanzar realmente la universalización de la educación no era menor, ¿sí? Por la baja escolarización y ni siquiera existía la conciencia actual del conjunto de padres para, o sea, los padres no sabían que tenían que llevar a los niños. O sea, había que ir a convencerlos, había que delegarle el poder del Estado para esto, ¿sí? Bueno, Sarmiento, Estrada y Avellaneda son tres figuras muy ligadas a la educación. No quisieron presentar ponencias, ¿sí? Había una fuerte compulsa ahí porque Sarmiento no era de la línea política de Roca, ¿sí? Al no ser de la línea política de Roca, ¿qué pasaba? En algún sentido no era tenido en cuenta Sarmiento, hasta que su impulso y su ideología sí lo tuvo en cuenta. ¿Se me fue la compañera? Bueno, ¿qué pasó después? Y ahí se empieza a conformar la ley, ¿sí? La ley de educación en 1884, que ahí se empieza a conjugar qué vamos a hacer y qué vamos a definir. Ahí se define educación primaria, también educación para los adultos, también se define las materias que se van a enseñar y también se va a definir ahí qué pasa con la educación religiosa, ¿sí? Como no se podía incorporar educación religiosa durante la jornada escolar, se definía antes o después de la jornada, ¿sí? Cada uno tenía su religión y como teníamos inmigrantes, tenían distintas adscripciones en términos religiosos. Entonces, desde ahí se define no poner laica, sino directamente que pueda ser desarrollada después de la religión, ¿sí? Entonces va a quedar
una educación que aparece un concepto hoy que se empieza a poner en tensión, que es la gradualidad, ¿sí? Se empieza a graduarse, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, viene de la ley, ¿sí? Una cierta gradualidad en el proceso de enseñanza, ¿sí? ¿Tenés ahí para pasarme o se te cortó, Constanza? De pasa que dura tiempo, ¿viste? Es como tiene un tiempo de... Entonces, todo lo que conocemos hoy como Ahí está, ¿me educación, escucha? sí, la escucho, sí, Bueno, ahí se me había cortado, ahora volví. Dejo ahí donde está, ¿se ve? no, no, ponelo cuando pueda, no, ahora no se ve, todavía no, sí, en internet a esta hora es como que, no, tienen que dormir la siesta. Bueno, eh, ahí, sí, hacerlo despacio, ¿no? Despacito, sí. Entonces tenemos ahí un conjunto de formas de organizar la educación, ¿sí? Entonces, ahí yo lo que está presente la ley, ¿sí? Ustedes pueden ver la ley que va definiendo y organizando el sistema de la época. Ah, muy bien. ¿Querés bajarlo un poquito hasta la ley? La Sí. sociedad no había valorado y no sabía esto, ¿sí? El valor de la educación en términos de formación. Entonces, había que convencer a los padres para que vayan a la escuela, ¿sí? Todo un trabajo. Es como hoy que tenemos que convencer a los padres de que empezamos a trabajar de la virtualidad, ¿sí? Entonces hay un nuevo desafío, un nuevo contrato pedagógico. ¿Querés bajarlo un poquito? Creo que abajo está la ley. Ahí está. ¿Lo podrías ampliar? ¿O no es mucho? No, no, no va a poder. No, no va a poder. Eh, mm, Mm. bueno. Eh, Ah, ya sé. sí, hay amplio un ¿Ahí? poquito. A ver la ley, así la podemos leer. ¿Está? Esa. Ah, yo la voy a ver de acá. Ustedes vayan viendo, yo lo voy a ir leyendo desde aquí. Sí. Acá la ley es interesante el tema de... eh, hay... Ahí la tiene. No sé, no sé por qué se me... Bueno, tuve un problema epistemológico. Eso siente, de va pasa cuando den clase. Ahí está. Equivoqué de botón. Bueno, vamos a ver la ley. Esas son las personas, una de las personas del Congreso. Dice el monitor de la educación común, publicación de la ley, bien. Aquí es importante que la ley en 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, se promulgó la ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria. Fue la piedra basal del sistema educativo nacional, ¿sí? La discusión acerca de la ley de educación común fue uno de los debates más intensos y de largo alcance en la historia argentina. De distintos puntos de vista se tomó la enseñanza religiosa, también esto, educación mixta, ¿sí? ¿Sí? En lo posible, es importante que esté bajo la dirección de una mujer de que cuando sean mixtas, ¿sí? Habilita la educación mixta, ¿sí? Pero también vamos a ver escuelas que son para varones, para mujeres, de una manera de romper con sentidos que tiene que ver con la educación religiosa, así que están divididas las mujeres por un lado, los varones por otro.
y el control del Estado sobre la educación viene una generación de los 80, ¿sí? Las divergencias fundamentales se centran en la identificación de lo común, en la necesidad de una ley de educación, ¿sí? La gratuidad, o sea, el Estado pagaba la educación y era obligatoria, ¿sí? ¿Sí? Y también tenemos el tema de la gradualidad, que es importante tener en cuenta, y que la obligatoriedad era en base a la edad, ¿sí? No es como hoy que hasta que uno se reciba o termine el secundario, el Estado tiene que solventar esa educación, sino acá un criterio de edad, ¿sí? La ley aprobada estableció una instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual, ¿sí? No dice laica, ¿sí? ¿Por qué no dice laica? Porque es un debate que no ha sido resuelto, pero en la misma ley va a definir que se puede dar antes o después de la jornada escolar, ¿sí? Si vas y seguís con la bibliografía. ¿Se ve lo que Sí, sí, se estoy... ve. Sí. Ah, bien. ¿Usted quiere la imagen o esta parte? No, está bien ahí, está bien, perfecto. Eh, Ahora vamos a ver si querés. Sí, perfecto, está. Si querés pasar la hoja, vamos a ver que hay un texto. Bueno, todo esto se organiza en algún sentido. Si querés pasar a la página siguiente del... Ay, perfecto. Vamos a ver un texto de convenio, ¿sí? Y la formación de la escuela. Este texto lo van a ver en profundidad en didáctica general, ¿sí? Pero acá lo que nos interesa es la matriz, ¿sí? De la escuela moderna, ¿sí? ¿Cómo se organiza la escuela, ¿sí? Son algunas hojas, pero acá mientras ustedes van leyendo, hagan foco específicamente en lo que es la matriz, cómo se organiza, ¿sí? El tema de la matriz eclesiástica, sobre todo. ¿Qué pasa con la matriz eclesiástica y cómo se organiza? O sea, acá, ¿qué nos interesa cuando leemos convenio? ¿Cómo se organiza el tiempo? ¿Cómo se organiza el espacio? Las formas de agrupamiento, el rol del docente, del alumno, ¿sí? Y el tema del vínculo pedagógico, que define un determinado vínculo pedagógico. Lo leen en forma general y acá empieza todo un debate en términos de Comenio como protestante y Ignacio de Loyola como católico, ¿sí? Acá hay una fuerte compulsa que está presente en la ley, en la forma de organización, si bien estos dos autores son de siglos anteriores, cuando se debate la ley son autores o pedagogos en algún sentido que son retomados, son leídos y se definen en algún sentido la forma de organización, ¿sí? Tanto de Comenio como Ignacio de Loyola. Recuerden el concepto de campo pedagógico, todos los debates pedagógicos son retomados. Hoy podemos retomar a Comenio, a Ignacio de Loyola, entonces, y poner en tensión, debatirlos hoy en educación actual. Entonces, como hay personas que han hablado sobre educación y cuando uno hace una ley, en algún sentido, toma las ideas, ¿sí? Acá es importante tener en cuenta la matriz eclesiástica de la escuela moderna, lo que le estuve diciendo, que tiene que ver, mirar al docente en el pizarrón, el silencio, mirar todos fijos. Antes los bancos eran todos atornillados de madera, ¿sí? En el cual venía la persona y le llenaba el tintero, vos venías con la tinta y escribían con la tinta. Y no tenían recursos, se usaban la arena, ¿sí? Eran cajas de arena en el cual uno escribía con el dedo sobre la arena y iba haciendo y practicando las letras, ¿sí? Hay distintas formas. Los recursos, no. Entonces, la matriz eclesiástica es importante. ¿Cómo se retoma la educación moderna?
y tiene que ver con algunos sentidos que vamos a ver en la unidad 2, después de julio, que tiene que ver con la pedagogía tradicional, ¿sí? Es importante, y en algún sentido, ¿qué pasa con Ignacio de Loyola acá? ¿Sí? Eh, Tratar de comparar cuáles son las notas distintivas entre Ignacio de Loyola y Comenio sería interesante en la conformación de la matriz de la escuela moderna, y qué pasa con la matriz de la escolástica, y bueno, hay formas de entender y analizar en qué medida nos tomamos distancia de enseñanza religiosa, que ante todo estaba basado en la enseñanza de la escritura, de la religión, y ahora pasamos a empezar a aprender cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, a conocernos de la investigación científica, dejamos de lado lo religioso para ser más vinculado a las comunidades de la investigación de la naturaleza. Hay todo un fuerte debate de la religión, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente, el texto siguiente, si querés podés hacerlo. Sí. Y ahí vamos a ver la escuela y la construcción de la infancia. Bien, en ese texto es un texto de Vaquero, Narodowski, ¿sí? Es importante entender acá que si empezamos a construir una escuela y a reconocer a los niños, empieza a construirse un sentido de infancia, ¿sí? ¿Qué es un niño? O las necesidades de los niños, la necesidad de trabajar de ese lugar. Y acá da algunas pistas de qué pasó con la construcción de la infancia específicamente en ese siglo, ¿sí? Cuando ustedes lean el material, focalicen, si bien hace todo un recorrido histórico, qué es la infancia y cómo se reconoce el infante, y qué significa infante en esa época y qué significa hoy, vamos a poder entender esta tensión entre la concepción de educando de bueno por naturaleza o el salvaje, ¿sí? O sea, antes se pensaba el niño que nacía niño salvaje. Ya había en la Edad Media y en el principio del moderno, había mucho sacrificio de niños, no se los reconocía como tal, o sea, la institucionalización de la infancia y se reconoce como sujeto con determinadas necesidades y deseos, ha sido reciente, ¿sí? O sea, importante entenderlo de ese lugar. Hoy entendemos niño con sujeto, como sujeto de derecho, con necesidades, que lo atendemos, pero no siempre fue así, ¿sí? Muchas veces se lo considera como un salvaje y se lo trataban de esa manera, a partir con los castigos. Entonces, acá lo importante es reconocer en este texto lo específicamente la concepción de infancia, que es vinculada sobre todo a la concepción de infancia del siglo XIX, para que ustedes empiecen a entender cómo se trabajaba el concepto de niño, el concepto de infancia en esa época, ¿sí? Entonces, tenemos una ley, tenemos el aporte de Comenio, que nos da lo específicamente lo didáctico, y acá el texto de Vaquero nos da la concepción de niño, ¿sí? Cómo se entendía el niño, las concepciones de niño que podía escribir esa ley o ese marco normativo. Entonces, tenemos por un lado el docente y por otro lado incorporamos al niño, ¿sí? Solamente reconocemos en ese texto cómo se entiende al niño la concepción de niño, ¿sí? Desde ese lugar analizamos este texto, ¿sí? No son muchas páginas, y seguramente que a medida que lo van leyendo, omitan por ahí afirmaciones históricas que pueden ser de Francia, sino focalicen en la concepción de qué se entiende el niño y como sujeto de aprendizaje, ¿sí? Que es entonces un alumno, ¿sí? Y cómo empieza a aparecer acá todo lo que es la psicologización del niño, ¿sí? Empiezan a trabajar las psicologías conductistas, las constructivistas, empiezan a reconocer que el niño es un sujeto que puede aprender, el sujeto que necesita desarrollo determinado estadio de desarrollo, determinados aprendizajes,
es una etapa de que se empieza a entender el tema que la idea de evolutivo, que el niño evoluciona, que va superando distintas etapas, sea de Freud, sea de las teorías de Piaget, o recientemente la de Vygotsky, o la de Erickson, o sea, cada uno va trabajando el aparato psíquico, otro va trabajando la estructura epistemológica, la intelectualidad del niño, como es Piaget, otro Erickson va trabajando lo social y cultural, y muchos autores van trabajando al niño de determinados lugares, y en esa relación de los distintos autores podemos empezar a entender al niño en cuanto a sujeto de aprendizaje, desde Piaget, desde Vygotsky, desde Erickson, ¿sí? Desde Freud, con la constitución del aparato psíquico y todo esto. Entonces, en ese momento es cuando empieza a reconocerse el niño, ¿sí? El niño como que construye. Y la idea de evolución, la idea del niño que evoluciona y va construyendo determinado estadio, va un proceso de maduración, va surgiendo todo en ese momento, en ese contexto histórico, en ese momento. Entonces, cuando se empiezan a instituir o debatir todo esto sobre el niño, no quiere decir que en el mismo momento se traduce en una ley, ¿sí? Pasa mucho tiempo para que estas leyes empiecen a cobrar sentido y se empiece a institucionalizar con política educativa, ¿sí? Hoy tenemos marcos teóricos, normativos sobre el nivel inicial, sobre la conformación de los espacios, las formas de agrupamiento innovadoras hoy, que están están escritos hoy, pero no quiere decir que en la práctica se estén dando, ¿sí? Hay un proceso de construcción, los actores, los docentes, la política tiene que aprender sobre estas nuevas normas, estas nuevas reglas, y empieza a traducirlo en orientaciones didácticas, orientaciones pedagógicas, por ejemplo, en el diseño curricular. Entonces, por un lado, vamos a ver a Comenio, que en algún sentido nos habla de la pedagogía moderna, algo de Loyola en esa época también. Recuerde que son dos posiciones que en algún sentido son fundantes en la escuela moderna, pero uno tiene orientación cristiana evangélica y otro es católica, ¿sí? Hay en algún sentido una compulsa. ¿Por qué? Recuerden que Comenio y toda la corriente pedagógica que es orientada hacia la evangelización, había un fuerte interés de que los sujetos en ese contexto histórico aprendan a leer, ¿sí? Alfabetizarse. ¿Por qué necesitan alfabetizar? Para leer la Biblia, ¿sí? O sea, la forma y los métodos de enseñanza están fuertemente orientados a que los sujetos lean la Biblia en forma autónoma, ¿sí? Puedan interpretar la Biblia en ese lugar. Desde ese lugar surge fuertemente las corrientes pedagógicas cristianas o evangélicas para que los sujetos aprendan. Entonces empieza toda una necesidad de orden, de organización, de método, y acá la idea de método es importante, ¿sí? Porque el método es lo que ustedes van a trabajar después en didácticas generales, las didácticas específicas, que son distintas metodologías de enseñar, ¿sí? Una manera de organizar en general la enseñanza, que te lo va a didáctica general, y hay maneras particulares de enseñar que cada una de las didácticas. ¿Sí? La didáctica general en segundo año te va a decir en general organizar los tiempos, los espacios, el agrupamiento de esta manera, hay muchas formas y maneras de organizar. La didáctica específica te va a decir, bueno, empieza de esta manera, pero en lengua te va a decir una manera, en matemática te va a decir otra, en natural te va a decir otra. Si bien hay cuestiones transversales en cada una, hay lógicas de que cómo se aprende matemática y cómo va a construir la problematización, institucionalización. Hay todo un fuerte contenido de la escuela francesa que van a ver toda esa línea ustedes para saber cómo enseñar a trabajar, por ejemplo, el número, ¿sí? Bueno, y así con cada uno de los contenidos de las áreas, y sobre todo en literatura, que ahora empieza a cobrar fuerte relevancia en lo didáctico, ¿sí? Como un área más de enseñanza. Bueno, vamos a seguir la hojita que sigue. La escuela como máquina de educar. Acá son pocas hojas, son 10, 15 hojas. Acá en este texto, yo le pongo el enlace, sí. Si no abre, yo les voy a poner el enlace, porque muchas veces, capaz que una de esas si se descarga, sale. Pero voy a poner el enlace porque sale una línea de punto abajo. ¿Cómo te sale a vos ahí? Sí, me Sí. sale como si fuesen 15 hojas, pero en realidad una línea de puntos que no me Sí, deja abrirlo. sí.
Ahí les voy a poner el enlace, y así, porque Me- cuando uno lo sube, a veces el sistema, el aula virtual lo pone en puntos, no sé por qué. Pero ahí voy a poner el enlace. voy a probar. No, no, pero es un problema del Sí. aula, ¿eh? Este me pasó varias veces con otro Ah, texto, bueno. y mejor que lo veamos con ustedes, así, si vos lo descargas, puede ser, pero Sí, estoy probando descargarlo. sí. Lo voy a guardar aquí. Profe, yo lo descargué y me aparece completo el material. Perfecto. Ah, bueno, buen dato. Si no, voy a... Mira, ahí lo abro. Ajá. Sí, sí, aquí descargándolo está completo. Ah, bueno, ahí podés pasar a ver más o menos. Bueno, Sí. lo mismo lo pueden googlear y puede ser que aparezca en tinta más grande, ¿sí? Porque este es el que encontré que estaba en la web y haciendo un resumen, ¿sí? Bueno, acá, ¿por qué triunfó la escuela? Ahí nada más dejar, la modelo dijo que sí, esto es educación. Bueno, acá se institucionaliza. La autora acá te estaba diciendo por qué triunfó la escuela. Hoy podemos decir que triunfó la escuela. Ahora, que tenga problemática, que hay que iniciar a trabajar, qué pasa con la educación hoy. Hay cuestiones para debatir, fortalecer, sí, pero en primer momento la escuela logró alfabetizar a todo el país, ¿sí? Casi un 95% logró alfabetizarse, ¿sí? El tema de la llegada de los inmigrantes analfabetos, que fue también un desafío por el sistema escolar. En algún sentido, te dice por qué triunfó la escuela, y acá es como que este texto a ustedes da unas líneas que le permite pensar en términos política educativa, ¿sí? El de Comenio le da la didáctica, ¿sí? Si bien es del siglo XVI y después del siglo XVII, estamos tomando ideas de Comenio, que está hoy en el siglo XIX, en esta ley, tenemos alguna idea de la infancia, del niño, y acá estamos trabajando por qué esta política educativa, en algún sentido, ha triunfado la escuela en cuanto a escuela como aparato de la escuela, del Estado para enseñar, ¿sí? Hay autores que la critican, hay autores que necesitan, quieren revisarla, analizarla de otro lugar, pero importante que esta pregunta, y al menos lo pueden dar cuenta ustedes en estas hojas, y triunfó la escuela, ¿por qué triunfó la escuela? Recuerden siempre hacer foco en la parte pedagógica, ¿sí? Específicamente. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, y la hoja que sigue, ¿hay hoja? Ahora no hay más ya. ¿Tenés otra hojita ahí que sigue después de ese texto? Ya le digo cuando pueda Ujú. volver. Sí, es un trámite. Ay, no me deja. Ahí está. Ajá. Sí, este como que me está consumiendo la energía el... Ah, sí, sí hay acá. Bien. Sí, a mí no me está dejando salir. Ujú. Ah, después Ahí tenemos está. la escuela, bueno, de Gimber, educación ayer y hoy. Y después que viene. Ah, la actividad número 1. Bueno, este sería el último texto, ¿sí? La educación de ayer y hoy. Sí, profe, lo último que hay es la educación de ayer y hoy, y lo próximo es la próxima actividad. Sí. La actividad, era actividad, nosotros vimos actividad 10 en la anterior. ¿Hasta qué llegamos nosotros? Hasta la 8. La 9 era La optativa. 9, La 9 optativa, no sí, obligatoria. Y esta es la 10. sí. No, está cerrada todavía. Bueno, bueno, esta es la idea de esta unidad termina aquí, ¿sí? Acá cuando dice Gibbs y Gimberg, la educación de ayer y mañana, vean solamente la parte de ayer, ¿sí? Acá me interesa ver la historia, o sea, cuando empieza a hablar el presente, no lo toman, ¿sí? Seguramente que son las primeras hojas, en términos de, seguramente que este también sí se descarga porque ahí está esa línea punto. Bueno, la clase que viene, yo ahora voy a revisar la actividad última, que lo vamos a hacer en clase, ¿sí? No es para entregar, ¿estamos? Entonces,
Esta actividad la vamos a hacer en clase, pero lo importante es que ustedes las tengan leída. Yo se las voy a habilitar, no sumo mañana, para que el martes que viene podamos trabajarla acá, ¿sí? Tengan una hoja borrador, o para que la tengamos en cuenta, ¿sí? Se las anticipo, o se las... sí, se las voy a abrir ahora para que la veamos. Es solamente la actividad consiste en ver dos imágenes que tienen que ver con la época, ¿sí? Y podamos desconocer ahí las formas de organización, ¿sí? Pedagógica. Tratemos de inferirla. Una es una imagen de la época, ¿sí? Del siglo XIX, en la cual, ahí la voy a habilitar para que la puedan ver, en el cual se pone en escena un docente, y están sentados todos los estudiantes mirando al frente. ¿Cuándo no van a llegar a datos? No van a llegar a datos, pero no llegan. Profe, ahí volví, se me había cortado. No sé si quiere que vuelva a presentar la pantalla o si la presento. No, ahora te voy a habilitar la actividad 10 para que la leamos, así se nos aclaramos las dudas, porque para que la podamos ver a las imágenes y ahora podemos hacer una anticipación de las ideas de la misma. Sí, se ven dos imágenes. Yo de la compu se la puede ver. No, sí, ahora la voy a tratar de habilitar porque estaba en proceso de escritura, pero como esté lo vamos a ver. Se ven dos imágenes y hay adjunto un video. O un audio, no sé qué es. Ajá. Ah, ¿la podés ver en la clase vos? Sí. Sí, se puede ver desde la compu, se pueden ver las imágenes Ah, y como un cuadradito de atención. ahí la voy a habilitar la actividad. Actividad número 10. Se está como lento. La shed. Están todos viendo Netflix a esta hora. Así que... Bueno. Me gira como la... Bueno, hasta ahora, ¿algunas preguntas para hacerme? Sí, profe, con los textos que nos dio, ¿son con los que vamos a analizar estas imágenes? Claro, claro. Son lo que Ah, hemos ok. hablado ahora. Y había un texto más que es la educación de ayer y mañana. O sea, son en total 4 textos. Sí, cada uno tiene como 10 hojitas. Solamente Sí. vean, la última es cuando habla del ayer, ¿sí? La de Bueno, hoy, hoy lo vamos a ver en unidad 3. Si llegamos, vamos a ver la unidad 3. bueno. Pero solamente cuando ustedes vean que ya pasa al presente o quiere hacer una comparación, dejan de trabajar el texto. Es importante la selección, que ustedes se den cuenta de que ya se están yendo del tema. Entonces, a partir de ahí, la actividad está siendo publicada, dice. Bueno, acá es un poco de la ley del Congreso. ¿Qué pasó en la ley 1420 que está ahí? ¿Qué me dice Comenio? ¿Qué me dice algo de la infancia? ¿Qué me dice algo de la política educativa y la educación en general hoy, ayer? Esas son las tres miradas, como para, se pueden hacer un esquemita o algo así, para que analicemos la clase que viene las imágenes, ¿sí? Las imágenes. Sí, eso sería terminar con esta etapa ya la semana que viene. Después vamos a ver la integración de todo. Ahí me está dando vuelta y vuelta, yo creo que se va a publicar. Ya corregí las actividades 6 de todas y bueno, y ahora me falta corregir la
Las 7 y el trabajo práctico, El ¿sí? trabajo práctico. Sí, a mí me falta corregir y ahí es grupal a partir de ahí, así que son menos menos trabajo para leer. ¿Pudieron entregar cada uno una o solamente entregó una del grupo? ¿O cada uno entregó el suyo? Cada Control, una, sí, de trabajo cada una práctico. entre. ¿El suyo? Bueno, Sí. y está se han registrado en la planilla, ¿sí? Sí. Bueno, Sí, bien. en mi caso propio, en mi grupo, entregamos una sola. No me acuerdo si fui yo Bueno, o fue Mercedes, pero entregamos una sola. bueno, lo mismo yo tengo un drive con los nombres de cada uno en proceso de cada actividad, o sea, cuando vea los dos les voy a poner en el drive. Yo el drive lo tengo actualizado en base a las correcciones, así que por ahí ustedes pueden ver que no está la nota en uno, está en otra, pero yo lo tengo en la base de datos. ¿Leyeron la hoja de ruta hasta el final, chicas? ¿Sí? Sí. Bueno, bueno, importante que después de la actividad integradora, no sé por qué no. Después de la actividad integradora definan la modalidad de la actividad parcial, ¿sí? ¿Ustedes han estado pensando en algo? ¿Ya se han organizado? ¿Cómo es? No. En No, nuestro caso no estuvimos hablando. ¿Cómo lo están viendo ese tema? ¿Viste que viéndose? muchas incertidumbres porque no sabemos bien cómo qué tema vamos a tener que trabajar y cómo lo vamos a tener que abordar. Eso es como, Sí, el tema, primero, si vamos, que eligen el MID, va a ser un debate entre las dos, de las dos, ¿sí? sí. Va a ser como más vivencial. Quien tenga que por ahí defina que la llame por teléfono ya va a ser más individual, ¿sí? Porque en algún sentido las consignas van a ser distintas. No puedo dar la misma consigna con un MID que van a debatir que una consigna que lo van a trabajar solo. Si lo tienen que trabajar o me van a mandar un enlace sobre algo grabado, van a tener que coordinar entre las dos de cómo lo van a hacer, ¿sí? Presentar una ficha, una actividad que va a ser distinta a la consigna. Pero por ahí a alguna le puede facilitar enviarlo grabado y otro le puede facilitar directamente con los resúmenes, los esquemas que tengan cada una, poder trabajarlo directamente. ¿Sí? Profe, cuando lo pone ahí que las consignas se recibirán un día antes. Sí, ¿Usted nos va a decir cómo hacerlo un día sí, antes? ¿O sí, yo te voy a decir, el grupo que eligió Meet va a hacer esto y esto va a ser los temas y cómo se van a organizar. Yo solamente voy a mirar, no le voy a dar la consigna ahí, ustedes van a saber qué van a tener que hacer, ¿sí? Previamente, o sea, un día antes voy a tratar de que enviarles todo o poner directamente el enlace para que directamente ya sepan un día antes. El que defina hacerlo por teléfono ya tenga más o menos organizado. El que defina grabar un video lo grabarán en ese día para enviarlo, ¿sí? Ahora la ficha, ahora el esquema o lo que tengan, lo que esté definido ahí, ¿sí? Eh, sí, te escuchan. Profe, con mi compañera Julieta, sí dijimos que vamos a hacer por Meet porque nos parece mejor. Yo te pregunto, ¿la consigna que nos vas a dar es acerca de cómo exponerlo o de los temas? ¿O nosotras previamente organizamos el debate como si fuese una conversación o como si actuáramos con ideas contrarias? O como si fuese un oral, digamos, en que cada una explica una parte, o esa es la consigna que nos va a dar un día anterior. Yo te voy a dar un tema para que Ah, debatan. bien. En algún sentido, ese debate no es para que me No, recites de no. memoria lo que está estudiado. Ahora, la idea acá es que puedas poner en escena los conceptos sin decirlos. O sea, vos misma cuando te puedas establecer un debate, no vas a decir,
la intervención pedagógica no es ese el sentido, ¿sí? Seguramente que te voy a poner un tema de la problemática educativa actual, o te voy a dar un video actual, y ustedes van a debatir, y bueno, y seguramente que las mismas argumentaciones de debate de ustedes va a estar el componente ético y político, va a estar en algún sentido algo de la historia, ¿entendés? Como para interpelarlo. Eso es una creatividad que pongan ustedes. Hay muchos videos actuales. Sí, pero yo creo que como que la incertidumbre que tenemos es que como en un día vamos a preparar todo un tema para presentar. Sí, el tema es que como es un parcial de A2, en algún sentido, yo te voy a dar las pistas generales de lo que voy a poner. Lo más aconsejable es que ustedes tengan un esquema, un pequeño esquema, resumen de todos los autores, con las ideas potentes de cada autor, y con eso es suficiente para hacerlo. ¿Sí? Luego tenemos resumido con alguna idea potente de cada autor de la unidad 1. No es muy difícil que vos me puedas resolver las consignas que te voy a dar, ¿sí? No es que no se puede, ¿sí? Y si seguramente que quien tenga que decidir por teléfono o grabar un video va a ser más directivo, en algún sentido, para que prepare el tema, y más libre del estudiante mismo que tiene que debatir sobre un tema seguramente de la actualidad. Yo tengo varios videos ahí del debate de la pedagogía hoy en la virtualidad, seguramente que alguno de esos les voy a dar para que debatan, ¿sí? Bueno. Y en algún sentido quien tenga que grabar va a ser más normativo, más tradicional en algún sentido, porque en algún sentido puede ser que le dé para que articule algunas ideas, algunos conceptos, o a una imagen o a un video, y lo puedes explicar o analizar, y en otro no, ¿sí? Pero no, si vos tenés más o menos resumido en pequeñas ideas principales, previo, como si hubieras estudiado, pero vas a tener 24 horas para hacerlo, ¿sí? Es un parcial, en ese sentido, para eso. Ya está, fíjate, ya está publicada la actividad. Para que a ver si la podemos ver entre todos. Mira, le comparto aquí. Sí, así lo vemos y lo revisamos. Tengo una preguntita acá, una compañera. ¿Se ve? Actividad número 10. Sí, ahí se ve. No la he leído en profundidad por si hay algún error, pero acá hay nada más. Analiza, ¿qué vamos a hacer la clase que viene? Vamos, ustedes traigan una nota, no se presentan, acuérdense, para que lo traigan así en una hoja borrador y podamos debatir. Lo mismo, la clase que viene voy a tratar de tomar 5 o 10 ideas potentes de cada autor para fortalecer lo que ustedes han realizado, ¿sí? Para enriquecer, ¿sí? No lo recito ahora, o no retomo la idea potente para que ustedes tengan el primer contacto solas con la bibliografía. Analiza y explica en un breve texto las siguientes imágenes de los discursos y la Ley de Educación Común 1420. Leo los cuadros, gestos, posición corporal de estudiantes y docentes, entre otros. La producción resultante no debe superar, bueno, esto era por si era para presentar. Superar una carilla, recuerda respetar el formato y ponerle un título a tu producción, ¿sí? Era por si lo tenía previsto para presentar, pero no hace falta esa parte. Por una carilla es suficiente. Veamos la primera imagen. Ahí está queriendo mover. Bien, vean la imagen de la izquierda, ¿sí? Sí. Vean, son todas mujeres. Ajá. Sí, todas niñas. Recuerde que en lo posible sean mixtas, dice la ley, ¿sí? En lo posible sean mixtas, pero no quiere decir que van a ser mixtas, ¿bien? Bueno, vean la posición corporal de todos. De los niños. Toda la posición corporal, miren, son todas mujeres, con el mismo vestido. El docente en la silla, con algo en la cabeza, con un saco, bien. La niña estaría con un abaco, parecería ser un abaco o algo que cuenta bolitas, un abaco enorme, algo que cuenta, y todas miran, y miren los brazos,
Miren la posición de los Toda la brazos. misma posición, Todo sentada con en los la misma forma. brazos cruzados, así. Zapatos negros lustrados. Bueno, eso es la posición corporal, ¿sí? Disciplina. No hay castigo, supuestamente, pero seguramente que Claro. después de la ley ha habido castigo. Pero, mirando al frente, parecería ser con el rodete parecido, las manos cruzadas, los pies adelante, las faldas todas iguales, una más grande, una más corta, blanca. La trenza, vean la niña que está parada, tiene una trenza, ¿sí? Bueno, Y no eso tienen bancos para escribir tampoco. no tiene un banco para escribir. Bien, bien. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Están en una sala de ciencias naturales. Ciencias naturales. Parece. Sí. Bien. Vean la pared ahí. ¿Qué tiene la pared? Sí, Está textualizada. Hoy diríamos que está textualizada. sí, hay plantas, animales, el cuerpo humano. Es de ciencias naturales. O sea, una sala, parecería ser de laboratorio, o no sé qué estará contando la niña, es de ciencias naturales, ciencias exactas, hay animales al fondo, bien. Interesante el dato de que no están escribiendo, ¿sí? Entonces habrá un lugar para escribir que será otra sala de escritura o para escribir, bien. Bueno, ahí tenemos una imagen, ¿sí? Que representan muchos sentidos de la escuela moderna, ¿sí? Mirando al frente, todo vestido de la misma manera, la posición corporal rígida, bien. Bien, bien recto todos los caminitos, bien derechitos todos. Sí, No sé cómo una hacerlo. cabeza atrás de la otra. No había computadora ni celular ahí. Eso Mm. tiene su ventaja. Ujú. Bueno, esa sería una, ¿bien? Entonces, ¿tenemos elementos de la ley? Sí, porque antes nos enseñaban los vegetales, ¿bien? Las plantas, esos son contenidos de ciencias naturales. Sí. Área. ¿Cómo se enseña? ¿Sí? El niño pasa, repite, memoriza, repiten todo, van memorizando, repitiendo, ¿sí? También puede ser una clase de evaluación, en la que el niño esté Bueno, evaluando eso la le iba a decir, como parecería que se que está dando una oral o algo así, sí. sí. Ciencias naturales, esa imagen de la pared me está diciendo que es de la modernidad. No, eso no existía antes, se define ahí después. Vamos a la otra imagen, ¿sí? Tenemos imágenes de formación, ¿sí? Ahí creo que En hay patio. un patio, niños y niñas, Respeto. todos formando, Ujú. derechita, ¿sí? Bueno, la posición corporal antes de entrar, o están cantando el himno, bien. Desde el punto de vista de la concepción de Comenio, me va a decir algo, ¿sí? De la concepción de infancia, me va a decir algo. De la concepción de por qué triunfó la escuela o la educación en general, me va a decir algo esas imágenes. O sea, la idea es sacar al menos 2 o 3 ideas de cada autor que me permita decir, analizar esas imágenes. Yo voy a traer otra y lo vamos a enriquecer y lo vamos a ir trabajando, ¿sí? Esa es la idea general, ¿sí? Como para trabajarlo. Y ahí terminaría la unidad, ¿no? Sí. A Sí, ver, y ahí termina. sí, no hay más. No hay ¿Aquí más. hay un video? ¿Este quiere que lo ponga o qué es? Sí, a ver, sí, es Felipe Pigna. A ver. Sí. ¿Y por qué triunfó la escuela? A ver, andas bien con la... Bueno, mi wifi no es el mejor. Sí, estamos así. Pero es el problema de los horarios también. La tarde En está esta en no la cuesta. encuentro, profe. Sí, es Felipe Pigna. Si querés pasarlo, así vamos, ya vamos cerrando. De la escuela Sí, Mariano estoy Alba. intentando, pero Mm, A ver, no se me carga. A ver si lo No sé descargo. si se llega a ver algo. sí. No, pero está así todo. Están todos Ahí está, ahí está. ¿Se puede ver? pero ok. eh,
Mientras Sí, puedan ver a las ese. chicas. ¿Lo están viendo? Sí, ahí está. Bueno. Sí, Claro, el tema es demora que en se me cargarse. traba. Sí. Sí, cuando es mil se sabe, se sabe pasar eso. Sí, no, me está dando vueltita todo. Sí. Yo, profe, puedo cambiar la cámara porque estoy desde el celular y mostrarlo por la compu, si quieres. Bueno, si intentemos, así cerramos la clase. Ahí no se ve, lo saco. Menos, puede ser mi problema, porque me da vuelta y vuelta, pero puede ser que las chicas los vean. Sí, medio cortado, pero se ve. ¿Lo ven? Sí, se llega a ver, Coti. Ujú. Bueno, Pasalo, ya a mí ya se me va a arreglar seguro. Ujú. Lo que sí no escucho, pues. Ahí está. Ujú. No se escucha el audio del video. Soy la única. No, yo Yo tampoco puedo tampoco lo escucharlo. escucho, pero, No, pero lo escucho de la compu, como que estoy viendo del celu la clase y de la compu las cosas. ¿no escuchan el audio? no. No, Ah, No, el audio es como. La otra vez que el profe reprodujo, también pasó lo mismo, que no se escuchaba el audio. Capaz que es algo del duplicar la pantalla. Repeta, claro, por algo de favor. la es que tal vez, aplicación capaz. a ver, pantalla en pantalla. Es que claro, no No me sale más el profe. y no se escucha ni un poco, digamos, como que sea de mi micrófono. No, no. Mm, mm. No. Vos cuando hablas, Coti, si se te escucha bien, pero el video no. El video no. Ah, entonces Claro, eso ya no sé porque yo estoy compartiendo claro. pantalla, no me da más opciones de eso. No sé, el profe Que está ver ahí. con eso, con duplicar la Creo que pantalla. no. No estoy viendo No, el nada. profe no está. No, parece que el profe ya se fue. No sé, Coti, da vos la clase, termina de Esto le explicar el doy yo en video. la clase. ¿Y qué tenemos que hacer?
Bueno, Felipe Piña. Bueno, está bueno el video. Mírenlo, Después Me parece podemos cada lindo, uno por lo menos muestra cómo le pegaban antes con una tabla, creo. Claro, explica, si quiere, que entonces después lo ve cada uno, porque si no se escucha Sí, no tiene más vale. sentido que lo reproduzca, ¿no? Claro, no tiene sentido. Nuestro profe, gracias. No, no. Nada, explica lo mismo, pero lo mismo que nos dijo recién, a partir de la ley y las cosas que fueron cambiando, pero bueno, después cada uno lo ve entonces. Bueno, chao, ¿qué hacemos? Después, Para él, esperemos un ratito. esperemos un rato a ver si se conecta. Claro, a ver si sube de vuelta. Sí, porque capaz que no vieron que le dijo que como que a él se le tildaba, me parece. Sí, Y me la otra parece vez que que no hizo le- lo mismo, que quedamos como 4. Ay, Después volvió, pobre. profe, ya dimos Ahí toda la está, clase. profe. Ahí está el bro. Ahí está. Tiene apagado el micrófono, profe. Tiene apagado el micrófono. Profe, tiene paz. Qué gracioso. No, es que no se da cuenta. Micrófono. A ver si yo se lo puedo. Profe, que no su micrófono. Enciende. Profe, no se me escucha. Ay, no puede. Capaz que lea, ¿o no? Porque, pobre, Claro, porque si como está mensaje. hablando nadie lo está escuchando. A ver, le pongamos en el chat. A ver. Ahí estoy. Ahí está. Ahí está. Sí, me voy. Ah, ¿qué pasa? Que cambié de computadora por otro lado, dije. Bueno, Ah, pusimos el video, profe, pero se ve bien, pero no sé, las chicas no se lo pueden escuchar si lo pongo yo. Pero se veía bien, pero no se escucha, así que lo saqué. se corta. Se corta un poco. Práctica 4. Sin ganas. Ay, mamá, ¿y cómo se organizan las madres para la...? Atando el cordón mientras se va a jugar con el hermano. Pero... ¿Están organizaditas para las clases? Ahí está. Hay que pedalearlo. Por eso a veces capaz, profe, le pido disculpas, pero sé tener la cámara apagada o no estar el micrófono conectado, porque a veces como que... Sí. Sí. Entiendo. Quiero ver acá cómo está todo. Por ahí que esté más fácil. Sí. No, la compa que es más fácil que la... La compa que es más fácil que la... Que el láser. Bien, ¿ahí se escucha Sí, se escucha bien. el video? Ah, no. No sé. Realizó en el marco de la exposición industrial, agrícola y de bellas Ahí artes. está, ahora sí. Ahora sí. Plaza Miser- Ah, bueno, ¿quieren que lo ponga? Sí, pero silenciemos los micrófonos. Igual dura 25 minutos. Muy buena partecita. Hora de recreo en una escuela pública. El momento de estudio. Claro, silenciemos los micrófonos. Esta es una alternancia que se repite de un modo tan cotidiano en los patios de nuestras escuelas que resulta difícil pensar que en algún momento pudo haber sido de otro modo. Sin embargo, no siempre fue así. Está también el profe conectado. Y decidió organizar su currícula escolar y los espacios que ocupan maestros y alumnos fue producto de un arduo debate que derivó, en 1884, en la sanción de la Ley de Educación Común, la 1420. Esta ley, sancionada hace 130 años, ya no rige nuestro sistema escolar. Pero la impronta que imprimió la educación de nuestro pueblo hoy sigue más vigente que nunca. Coti, ahora se escucha, pero no se ve. No sé. Claro, es que ahora está el profe poniendo el video, creo.
Sí, yo estoy poniendo el video. Ah, claro. Ah, bueno. Fue cambiando bastante. Y ahí está el pibe escribiendo con el plumín. Pero profe, no se ve. No se ve, profe. Está como en la pestaña de la clase, no del video. Con aquel frasco enorme. ¿Ves? Se pone por acá, le da vuelta, sale por ahí. El dedo. ¿Qué creen que es? Esto. ¿Qué les parece que es? ¿Para qué creen que se usaba? Para mí, para llevar una cuenta. Claro, como una tablita de contabilidad puede ser. ¿Ah? A mí me está dando un poquito de miedo. Sí. ¿Alguna está viendo? No se está viendo. No. Era para castigos corporales. Profe, No se ve el video, se escucha. Se escucha, pero no se ve. claro, a ver. Está como en Esto la se llama página de la actividad 10, no en el video. La ley prohíbe, pasan a ser prohibidos los castigos corporales y afrentosos, y la escuela deja de tener estos objetos para empezar a tener estos, ¿no? Y uno puede ver cómo entre estos dos objetos está la pelea educativa de entonces, cómo se pasa de una educación del pasado, basada en los castigos, a una educación del futuro, basada en la enseñanza. Piensen que la escuela primaria, después de la ley 1420, no solo va a enseñar a leer, escribir y contar, sino también nociones de geometría, de ciencias, de educación física. Esto se venía debatiendo hacía bastante tiempo, ¿no? Ya desde la época de la independencia aparecía la idea de cómo tiene que ser la educación de la nueva nación. Pero yo me quiero detener hoy en una fecha donde empezó un debate muy fuerte que terminó resolviendo la cuestión del lado de geometría y sacando los castigos corporales. De abril. Ahora sí. 82. Ese día, bajo la presidencia de Roca, se convocó el primer congreso pedagógico organizado en nuestro país. Era un momento crucial en el que se discutió qué tipo de sistema educativo tendríamos los argentinos. Su función fue sentar las bases para la sanción de una futura ley de educación. Profe, ahí se le cortó todo. Se le cortó el video, no se lo ve. No sé si se lo escucha. Porque... Ahí está. Hoy estamos accidentados. Si todo esto está grabado, vamos a estar en... Eso es lo peor. Tendremos que avisar a las chicas, salten de los últimos minutos. No pierdan tiempo. ¿Acaso? Bueno, sigo dándole clase yo. En adelante no voy a... El profe nos abandonó otra vez. No está. Fue a buscar la otra compu, dice. Pobre. Después nos van a notar Ramallo, González, Vázquez, Ramírez, todos se han reído. Se burla. Siempre con amor. Bueno, sigo con la clase, paso el video, ¿qué hacemos? No sé. No sé, yo quiero que se lo muestre, cambiando la cámara. No sé si Ahí está. Ahí volvió. que habla un hombrecito. Está de nuevo sin micrófono. Profe. de Buenos Aires. La de Buenos Aires transfiere a la
Justo cuando hablaba con el hombre. Territorio, pero junto con ello todo lo que había arriba de ese territorio. Las escuelas y hasta Sarmiento, que era superintendente general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Muy bien se llevaban Sarmiento y Roca. ¿No? Eran políticamente adversarios. Para administrar esas escuelas y además para controlarlo a Sarmiento, Roca crea el Consejo Nacional de Educación y lo rodea a Sarmiento con una cantidad de vocales católicos. Sarmiento protesta contra la creación del Consejo Nacional de Educación, que tenía como objetivo dictar una ley de educación y convocar a un congreso. Lo denuncia Sarmiento como una maniobra de Roca y especialmente de su ministro, de colocar a alguien que lo tirara de arriba y de abajo a Sarmiento para impedir que pusiera sobre el tapete su propio proyecto de ley de educación. El Congreso Pedagógico, convocado por el ministro Manuel de Pizarro, estuvo conformado por 125 educadores, entre representantes de las provincias y municipios, y también contó con representantes de Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil y Estados Unidos, entre otros países. Aunque Sarmiento fue nombrado presidente honorario del Congreso, no concurrió. De hecho, sostuvo una mirada crítica en editoriales publicadas en el diario El Nacional. Entre otras cosas, Sarmiento cuestionaba la gran cantidad de participantes, sobre todo de maestras de grado. Altísimas cuestiones de Estado y de ciencia serán resueltos por una mayoría de señoras apenas preparadas para la enseñanza de las materias de la escuela primaria. Estas críticas contribuyeron a crear un clima de hostilidad en el Congreso. A pesar de eso, el 11 de abril de 1882, Onésimo Leguizamón condujo como presidente la sesión inaugural del primer Congreso Pedagógico de nuestro país. Si bien la réplica del aula que tiene el museo remite sobre todo a la época colonial, es interesante verla porque su modelo de enseñanza todavía seguía vigente en muchos lugares del país al momento de sancionarse la Ley 1420. Acá no hay aula frontal, no hay pizarrón, no hay mobiliario, no hay hileras de pupitres típicos de las aulas de las escuelas normales de fines del siglo XIX, de las escuelas de la Ley 1420, porque la educación escolarizada se realizaba en forma particular. Un preceptor concurría a la casa de su alumno, salvo en aquellos lugares donde el aprendizaje de las primeras letras se realizaba en un convento o, en este caso, en un espacio cedido por el cabildo. En la medida en que esto era colectivo, si bien no había un mobiliario especial como el que hemos mencionado, algunos muebles encontramos. ¿Sí? ¿Esto qué es? Estas son cajas de arena para escribir, porque el papel era muy escaso y muy caro. Entonces era mucho más barato hacerlo acá. La disciplina, que no era lo que se utiliza en nuestros días como un determinado orden en el espacio del aula. La disciplina era un látigo con varias colas que estaba colgada con un clavo, al punto que la amenaza previa al castigo era: os voy a descolgar las disciplinas. Es decir, descolgar las disciplinas significaba amenazar con que voy a azotaros. O sea que importaba mucho más el castigo que las cosas que les enseñaban. El castigo era muy importante. Lo que pasa es que las cosas que se enseñaban eran muy rudimentarias. Era leer, escribir, contar, cálculo y catecismo. No podemos hablar ni siquiera de escuela, enseñanza de las primeras letras. Recién a fines del siglo XIX, ya en el periodo de la Ley 1420, comienzan a aparecer las lecciones de cosas con objetos y las distintas asignaturas. Durante este periodo, novedosas ideas pedagógicas vinculadas a la formación de la ciudadanía moderna e independiente empezaban a definir nuevos espacios en las escuelas, como aulas, claustros y patios donde el saber circulaba. Además, en ese momento,
irrumpió una novedad importante. Empezaron a aparecer las asignaturas. Ya no se trataba solamente de aprender a leer, escribir y contar. Estos cambios no se dieron de un modo uniforme en todo el territorio. El Congreso Pedagógico de 1882 fue el lugar en donde se intentó acordar un sistema educativo común que plasmase Las sesiones del Congreso transcurrieron con la exposición y debate de trabajos previamente encargados a especialistas como Paul Grossac, Marcos Sartre y José Posse. Las temáticas iban desde aspectos generales de la política educativa a otros de orden más cotidiano, como el trabajo en clase. En este sentido, se presentaron estrategias didácticas novedosas, como el método intuitivo o la práctica de tomar lección. Un inspector técnico recomendaba: lo primero es procurar que el niño comprenda la lección. Lo segundo es obligarle a recitar lo que ha retenido con la ayuda de un sencillo texto. Se discutió, por ejemplo, si el contenido curricular debía ser distinto y adecuarse a cada sector social, el lugar de residencia o el género, o si debía ser uno solo para toda la población. Finalmente, pudieron definirse las recomendaciones para la futura Ley de Educación Nacional. Esta tendría que ser común, obligatoria en su nivel primario, graduada, es decir, organizada en cursos o grados agrupados por edades, y gratuita. Si bien en estos puntos centrales se logró llegar a un consenso, se dio un debate en el cual no hubo acuerdo posible. Ese debate fue el de la laicidad, es decir, si se debía enseñar o no contenido religioso en clase. En torno a este tema, las diferencias entre católicos y liberales se tornaron irreconciliables. Generalmente se trata el tema del conflicto entre laicos y liberales como si estos fueran un bloque. El Congreso del Pedagógico del 82 trató muchísimos temas y no solo el problema de la religión, que era el único punto donde efectivamente los liberales se emblocaban contra los católicos y los católicos, que tampoco eran un bloque homogéneo, se emblocaban contra los liberales. No obstante esto, las disputas entre liberales y católicos llevan a Roca en un determinado momento a pensar en la disolución del Congreso Pedagógico. Esta disputa entre sectores liberales y católicos se vivió intensamente entre los intelectuales de la época. Los católicos sostenían que una educación pública sin religión sería educación atea que produciría la catástrofe moral en la población. Ellos creían que una escuela sin Dios bajaría el nivel de civilización del pueblo argentino. Los liberales, encabezados por el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Eduardo Wilde, creían que la enseñanza de religión en las aulas significaría un retroceso. Nos hundiría en el atraso y la intolerancia, y ahuyentaría y excluiría a los extranjeros, y por consiguiente sería un factor negativo en relación al progreso de la joven nación que se pretendía consolidar. Carlos Torrandel es licenciado en Ciencias de la Educación y profesor en la Universidad Católica Argentina. ¿Cuál fue la participación de los católicos en el Congreso Pedagógico del 82 y después en el debate en la ley? Bueno, el catolicismo apoya el proyecto de Roca a la presidencia y se incorpora de alguna manera en el gobierno a través de distintos laicos más comprometidos con la Iglesia que participaron en los primeros años del gobierno de Roca. En ese contexto hay un momento en el cual Roca toma la decisión de, en algunos temas, enfrentarse con las posiciones católicas, y uno de esos temas es precisamente el de la educación. ¿Y el motivo por el cual los católicos se retiran del Congreso Pedagógico del 82? El catolicismo se opone básicamente porque hasta ese momento no había sido claramente un tema de debate. Esto, para mí, y creo que puede probarse, es una operación ideológica de una élite determinada sobre el tema. No había una necesidad de debate sobre ese tema, a nuestro modo de ver, porque claramente había una optatividad
en la elección de los padres sobre si querían que sus hijos fueran a la educación religiosa o no. De hecho, en el debate de la ley 1420, hacia el final, a Chaval Rodríguez, que es un diputado católico que enfrenta desde la posición católica esta ley, lo que sostiene es que hasta la Iglesia estaría dispuesta a aceptar que se pudiera brindar cualquier tipo de religión en la escuela siempre que se reconociera la dimensión religiosa del ser humano dentro del currículum oficial. Y ahí es el gran tema con el laicismo, hasta dónde la religión forma parte de la cultura y puede incorporarse también a la escuela, o hasta dónde hay lugares en donde, bajo una supuesta neutralidad, que todos sabemos que es imposible, la religión es dejada de lado y por lo tanto en realidad se hace una opción paradójicamente de retroceso a la era colonial, de imposición desde el Estado de una manera de ver, aunque antes sería la católica y hoy sería más bien una forma laica de pensamiento con sus características particulares. En esa versión el Estado parece que es algo que va contra la gente a la cual le impone cosas. Yo tendría que ver el Estado también como el lugar, el garante de cierto bienestar general. No es algo que le impone, no es una máquina impositiva. Indudable. Digamos, está constituido por una voluntad popular que determina que el Estado sea así y no de otra forma, digamos. Claro, pero no claramente en esa política llevada adelante por Roca en los 80 no es que estaba representando los intereses populares. No vas a decir que el Estado de los 80 era el Estado democrático. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso, tengo claro, era un Estado en manos de la oligarquía. Bueno, de todas maneras, digo, además. O sea, si estaba en manos de la oligarquía para... yo lo que ahí veo en la discusión historiográfica es, si estaba en manos de la oligarquía para todos los demás temas, ¿por qué para este tema? Por el mismo motivo que no se puede hablar del catolicismo, como bien dijiste vos, como un bloque, tampoco se puede hablar del Estado como un bloque. No, sin duda. Digamos, o sea, también digamos, es lo mismo. O sea, si yo estoy de acuerdo con vos, del catolicismo no se puede hablar como un bloque. Tampoco del Estado. Allí estuvimos un rato más con Carlos, cuando de pronto me di cuenta de que estábamos replicando uno de los ejes centrales de la discusión que se dio en el Congreso 130 años antes. El debate en torno a la cuestión religiosa en las escuelas escondía fuertes tensiones en el seno de la clase dominante. El presidente Roca consideraba beneficioso que la educación fuera laica para establecer relaciones con otras naciones del mundo y a su vez incentivar la inmigración y fundar un país más tolerante que permitiera el libre pensamiento. Pero esto no se correspondía con los intereses de los sectores católicos más conservadores que participaban del Congreso Pedagógico. La no inclusión de la religión desató la furia de los partidarios de la Iglesia, como Juan Manuel Estrada, Adolfo Van Gelderen y Pedro Goyena, quienes decidieron abandonar el Congreso. Esto derivó en el retiro de 15 congresistas católicos que esperaban ser apoyados por otros participantes, en especial por las maestras mujeres, pero las maestras presentes apoyaron su continuidad. Sarmiento, con apenas 15 días de diferencia, cambió su valoración sobre ellas al escribir en El Nacional. El hecho más notable fue que la gran mayoría de las maestras, movidas por un resorte, se pusieron de pie con decisión, apoyando la decisiva del presidente. El Congreso, por mandato del Poder Ejecutivo, eliminó de sus debates la cuestión de la enseñanza laica y de la enseñanza religiosa y reunió las resoluciones aprobadas en un solo cuerpo de doctrina, con el nombre de Declaraciones. O sea que salió común, obligatoria, gratuita, graduada. ¿Y lo de lo laico? En el Congreso Pedagógico no se discute porque se retiran los católicos y estaba esa cláusula de no entrar en esa discusión. Se discute, sí, en el Congreso Nacional como único punto de discusión. Ninguna de las otras 4 patas que mencionaste vos entra en discusión. En 1883, un grupo de diputados católicos presentó un proyecto de ley que retomaba las conclusiones del Congreso Pedagógico, pero le agregaba la enseñanza religiosa. Adriana Puiggrós es diputada nacional y como pedagoga realizó varias investigaciones sobre este periodo de nuestra historia. En el debate del 82 y también en el debate en la Cámara de Diputados, lo que aparece es una idea de la nación como concepto, digamos, subordinado a las instituciones que heredamos de la colonia, la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, o bien la nación como la organizadora del conjunto. En un momento histórico, político, en donde la inmigración empezaba a ser un problema realmente fuerte, era problema y era utopía
y era aspiración. Entonces, de alguna manera, la clase que ya se estaba conformando como oligarquía quería y temía, ¿no?, esa inmigración, ¿no? En los dos debates lo que uno encuentra es, digamos, la intención de utilizar la educación como un instrumento de control de la sociedad, y al mismo tiempo está la otra idea, que es la de la formación del ciudadano, ¿no? En ese sentido, la discusión sobre si la educación sería católica o sería laica, yo creo que es una discusión que esconde el debate profundo por el poder. Porque la ley 1420 tiene además una idea de construcción del sistema escolar que es asentado en la comunidad. En ese sentido, Navarro Viola, que era católico, sostenía la necesidad de los consejos escolares. La idea de consejo escolar era una idea muy democrática y representativa, ¿no? La idea de que la educación pública tenía que tener una base de representatividad. De abril a junio, 1884. Buenísimo. Tengo una pregunta más. ¿La ley 1420 estará acá? No, acá no la tenemos. Ok, muchas gracias. Finalmente, la ley de educación común fue discutida en el recinto. Como era de esperar, cuando llegó el momento de tratar el tema de la religión en la escuela, se dieron los mismos debates encendidos del Congreso Pedagógico. La educación argentina es tolerante. La escuela tiene que ser necesariamente tolerante. Y esa palabra, neutro, es un eufemismo para evitar la palabra directa, ateo. Las voces a favor y en contra se hicieron oír con un énfasis que por momentos rozaba la virulencia. La moral es independiente de la religión. La enseñanza sin el de la religión. La Constitución ha proclamado la libertad más absoluta de la conciencia para los ciudadanos. La escuela no puede venir a alterar los principios de la Constitución. Antes que nada, católico. Antes que nada, ciudadano. Por fin, después de varios días de sesión, se llevó a cabo la votación. La enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clase. O sea que terminó triunfando la posición liberal y tolerante en el gran debate. La ley también dice otras cosas, ¿no? Dice que la educación tiene que ser obligatoria, gratuita, gradual, que son tres características que con el paso del tiempo y con idas y venidas cada vez fueron avanzando más. La ley también dice en su artículo 14 que las clases diarias de las escuelas públicas serán alternadas con intervalos de descanso, ejercicio físico y canto. Llegó el momento del descanso, así que nos vemos la próxima. Vayan. Nos vemos. Sancionada el 8 de julio de 1884, la Ley 1420 modificó para siempre nuestras escuelas. Desde su estructura física hasta lo que iba a ser aprendido en sus aulas. La influencia que ejerció sobre la educación argentina va más allá de las geografías y de las circunstancias políticas. Esto es tan cierto que, aún hoy, sus conceptos rectores siguen vigentes. Hace más de un siglo surgió uno de los más extensos y lúcidos debates de la vida democrática argentina, que hizo posible que se dictara una ley de educación pública, común, obligatoria, gratuita, graduada y tolerante. Como instrumento normativo, fue una ley que garantizó derechos básicos para la población,
y que contribuyó, como pocas, a la construcción de un sentido de pertenencia y de identidad nacional. ¿Se volvió a ir el profe? No, acá está. A ver. Sí, se escucha una música, profe. Ahí estamos. Sí. Sí. No sé por qué me veo de cosas. ¿Pudieron tomar nota, algo? Sí, más o menos. Sí, se vio bien. ¿Por qué no me veo? ¿Cómo? ¿Tienen ustedes? ¿Sí? Sí. Ah, me pongo de frente y como que está para acá la cámara. No, ahí se ven sus Ahí plantas, se ven sus sus manos. Y ahí está usted. Bueno. Sentadas las chicas. Es que esta clase fue muy graciosa. Es lo más accidentado de todo. No estoy parado de frente, ¿eh? Estoy parado al costado, es raro. Ni siquiera me animo. Bueno. ¿Estamos? Ahí estamos. Teresa, que tiene muchas cosas de niños para trabajar, no de nada, está bien. González, tenés muchas carpetitas de niños. Tengo mucho qué. No escucha otra cosa. Muchas carpetas de niños, digo, que está organizada. Sí, son las cosas de mí. Hoy ordené. Y no se veía todo así acá. Ah, ¿tenés muchos niños en clase? No, tengo uno solo. Ah, bueno. ¿La maestra se comunica bien? Más o menos. ¿Cómo? ¿La maestra está presente? Sí, la verdad que sí. Y han logrado como adaptar las clases, o sea, como entendiendo el proceso de cada niño. Que al principio era mucho contenido y generaba mucho estrés, y ante un planteamiento pudieron adaptarse. Y hoy por hoy están llevando mejores los procesos, cada niño, ¿no? O sea, en los grupos de padres, entonces, y en particular el mío, va llevando como mejor los procesos de aprendizaje. Se puede organizar mejor y va trabajando, entiende mejores las consignas de los que eran los planteamientos al principio cuando arrancó todo esto, que era algo así como, wow, una cosa media loca. Hoy por ello está más organizado y ya se adapta mejor. Y la maestra, ante dudas y cosas, está sumamente presente para todos. Que eso facilita muchísimo, le facilita muchas cosas a él. Así que sí. Claro. Fíjate que al principio era como, tienen 15 días, te doy 15 días de actividades, a ver una continuidad en esto, se tardó un poco. Claro, lo mismo me pasa, por ejemplo, acá a mí, en este caso. A mí me costaba muchísimo comprender. Entonces yo me ponía y decía, a mí me está pasando lo mismo, vamos a tratar de llevarla, porque como
para que no se frustrara tanto, porque uno es grande, procesa las cosas de otra forma, pero por ahí un niño, cierta frustración no comprender, que yo trataba como de decir, bueno, mira, yo tampoco entiendo nada, y no soy ducha de la tecnología, entonces vamos a ponernos las pilas y veamos desde otra perspectiva, y así, y bueno, íbamos haciendo las cosas como nos iba saliendo, ¿no? Porque al principio fue todo muy experimental. Muy nuevo. Sí, ahí vos, encima vos tenés unos recursos, una herramienta para trabajar con tu niña. Hay que ver a familias que se dedican a otra actividad y por ahí no tienen. Ahí hay muchas familias que los niños con los docentes, los niños se comunican con la maestra y le van preguntando, ¿qué tengo que hacer? Esto, aquello. Y los padres me organizan un poco. ¿Y la jornada extendida tenés también o no? ¿No nos da la profe? No, jornadas extendidas no. Menos mal. Déjame nomás. ¿Cómo venimos trabajando? ¿Mamá ahí? ¿Hay alguna más? ¿Cómo? Yo. Sí. ¿Vos tenés? Sí. Ah, ¿y cómo está con tu tema? Y yo tengo 2 varones, uno en primer grado y otro en 4º grado. El de 4º grado, él es muy autodidacta, entonces yo le enseñé a usar la plataforma del cole, él usa la plataforma, hace sus tareas, sube todo, y la única persona que le puede corregir, porque él es aparte muy así, es su señorita. Por ahí le digo, vení, mostrame. No, mi señor me explica. Y el de primer grado hay que tenerle toda la paciencia y toda la atención para que entienda lo que tiene que hacer. Porque a veces me pasa que no me entiende. Le digo, tenés que continuar esta serie de números hasta el final del renglón. Y él pone una vez cada número y ya está. Entonces tengo que buscar la forma de explicarle que va hasta el final del renglón y es difícil. Y bueno, sí nos hemos atrasado mucho en las materias especiales, porque yo entre que estoy con esto, estoy con ellos, la casa, a veces no hacemos materias especiales. Con un juego, capaz que le decís cuál es el sentido de poner los números así, porque ponerlos por no tiene sentido. Ahora, si vos organizas un juego que implica un registro, sea convencional o no convencional, con palito, con el número, o con el recta numérico, y grilla numérica, que tiene un sentido, o sea, voy a poner del 1 al 10, voy a escribir, voy a repetir porque tiene un sentido, el niño se aburre, una vez y ya está. Claro, sí, ahora le empecé a preguntar oral y me responde, entonces le digo, bueno, esto que me dijiste lo escribimos. Y lo escribimos. Igual si se cansa. El tiempo de atención de un niño de primer grado, o sea, 5 minutos, 10, dejarlo jugar en forma autónoma. Sí, sí. Porque no es así, no es que está media hora mirando un docente. Tiene juegos simbólicos, se va, viene. Y es que en casa experimenté un aula, porque de repente estamos todos sentados escribiendo y 2-3 minutos están corriendo y se están haciendo carreritas entre ellos, o uno le tiró el lápiz al otro, y ya es... Y yo digo, pero ¿será posible que pase esto todos los días y cada rato? Es así con 30 alumnos, ¿eh? Sí, no, yo lo masifico y digo lo que va a ser. No, pero vos sin inicia, pero bueno, es un tema, pero eso es lo que viene, ¿eh? Sí, bueno. Sí. Así que sí, tenés que dominar la tropa tuya ahí. Sí, primero. Les llevo esto porque la actividad del parcial tiene que ver con esto, para que ustedes sepan, la actividad del parcial va a tener que ver con esta problemática actual. O sea, el debate va a ser en esto, que en el tiempo de pandemia, las prácticas educativas, y lo que tiene que ver con las decisiones éticas y políticas del docente en este contexto, ¿sí? Que tienen madre, por ahí lo ven desde el lugar del docente que está todo el día, porque del lugar de madre por ahí le podemos decir muchas cosas al docente desde madre, pero como si fuéramos docentes nos gustaría que nos dijeran muchas cosas, y bueno. O que nos cumplan con las tareas también, eso es lindo.
¿Cómo vieron el tema? Porque ha habido una reducción entre el 30 y el 50% de presentación de tarea de los niños cuando el ministro dijo que no se iban a evaluar. ¿Qué pasó con eso? ¿Ustedes sintieron algo de eso o no? Sí, sí, yo tengo una amiga que es profe de matemática y me dijo, cuando el ministro salió a decir eso, fue abismal la cantidad de trabajos que dejaron de presentar. Y bueno, me dice que ella les presentó una nota que, bueno, que los iba a calificar y que iba a tener como de una forma cualitativa en concepto de nota. Sí. Así que, sí, en mi bueno, caso, por ella pasó. Claro. Desde el colegio de mi hijo, no, la seño siempre le exigió todo, todas las actividades, y como que todas las actividades las tiene como trabajo práctico. Él va a segundo grado. Y le hace hacer muchos trabajos prácticos y interpretación de la lectura, y justamente ella le hizo una videollamada, también está muy presente la señora. También trato ponerme desde el punto de vista de señor, que es lindo que te hagan la devolución de las actividades, que ella se toma su tiempo a planificar, y como que no es algo así nomás. Entonces, como que, bueno, a mi hijo le está costando un poco el tema de interpretación de texto. Entonces, como que yo le comenté eso, yo tanto explicándole, entonces ella se tomó, me dice, bueno, yo le llamo, le hice una videollamada, le explicó, y él ahora como mucho mejor. Al principio no, era un desastre, porque él veía todo el cuento, yo se lo leía, y después, bueno, dijo, ¿qué entendiste? No, dice, me gusta la vaca. Bien, empezamos por algo, le digo. ¿Qué hace? No, dice, porque me gustan las vacas porque son lindas. No, le digo, pero más o menos decime del texto. Entonces como que era volver a arrancar todo de vuelta. Pero bueno, ahora ya lo va llevando un poco mejor. Sí, un aprendiz. Bueno, vamos. Yo voy a poner el enlace para que se vayan anotando, pero el placebo tiene que ver con esto, ¿sí? Con esto que estamos hablando. Okay. ¿Sí? Bueno. Hay en el campo hoy se está hablando sobre esto. Hay personas que hablan sobre esto. También tenemos decisiones que ustedes están viendo en el transitar del profesorado y en el transitar cada uno de sus experiencias como madre. Hay decisiones éticas y políticas de los docentes. ¿Sí? Sí. A su vez, ahí se interpela la pedagogía tradicional. Claramente. ¿Me entienden cómo va a ir más o menos el análisis que vamos a hacer? ¿Sí? Más o menos para que ustedes piensen. Bueno, estamos viendo. Y disculpen. Bueno. Perfecto, profe. Cuando me vaya no se pongan a conversar. Ya estuvimos conversando cuando se desconecta. El grupo de la noche se queda conectado para aprovechar la plataforma y seguir debatiendo. No. Claro. Uy, ahora vamos a tener que hacer eso, si no que vamos. Quedamos mal. No, que ya en un momento, como Coti seguía pasando el video, la idea fue que ella siga dando la clase. Claro. Nos explique todas a ver qué tenemos que hacer. Bueno, tanto no puedo. Entonces, bueno, nos vemos, chicas. Listo, profe. Sí, hasta luego. No.